Rafael Narváez es parlamentario, abogado penalista y defensor de derechos humanos. Ley de amnistía, competencia y facultad de la Asamblea Nacional. Establecido en las competencias y, por supuesto, también está invocado el artículo 187 de nuestra Carta Magna, numeral 5. La Asamblea decreta amnistía. Ha creado mucha polémica en Venezuela, sobre todo por el desconocimiento de la bancada oficialista, no tomando en cuenta que en el gobierno del presidente fallecido, Hugo Chávez Frías, también planteó una amnistía y se colocaron delitos allí que por supuesto no estaban con sentencia firme, que es lo que establece una amnistía. La amnistía tiene que ver con los delitos, los hechos que han ocurrido en una determinada época, en un momento oportuno, y por supuesto no deben de tener sentencia firme, porque los condenados con sentencia firme, eso tiene que ver con el indulto presidencial, que es una gracia que se le concede al presidente, donde hay condenas a ciertos delitos y que él tiene esa potestad y facultad de darle esa salida a través del indulto procesal. La amnistía viene de la época romana, del derecho romano. Por lo tanto, lo que está haciendo la Asamblea Nacional es estudiar aquellos delitos que se cometieron en una situación, en un año, en una oportunidad, y que todavía no tienen sentencia firme. La Asamblea está obligada a precisar estos delitos con los hechos, y por supuesto que eso tiene que ver con la segunda discusión. Ya la primera discusión se llevó a cabo, que es lo que tiene que ver con el estudio de la exposición de motivos de este proyecto de ley, y ahora vendrá en forma minuciosa a hacer las consultas pertinentes, y mi llamado como exparlamentario, como abogado, penalista y defensor de derechos humanos por muchos años, que los parlamentarios tienen que precisar las cosas ahí en cuanto a los hechos, a los delitos cometidos, para amnistiar y blindar estos artículos, cosa que no puede darle elemento al Ejecutivo, que ya se ha pronunciado, y a la bancada oficialista de desconocer, de desacatar un acto legislativo que es competencia que lo establece nuestra Carta Magna. Se habla mucho que en nuestra Constitución se debe de invocar todo lo que está allí, fuera de ella nada. Por lo tanto, me llama mucho la atención que el diputado Elías Agua, en forma irresponsable como legislador, está invocando a una rebelión, a un desacato, con un supuesto 350 indirecto, cuando está bien establecido que tiene que ver con el pueblo, en el reconocimiento de una situación irregular en el país, en donde el sistema de gobierno no funcione, donde no haya el respeto a los derechos civiles y políticos, donde no haya garantías que se respete, y por lo tanto el pueblo puede invocar esto, que es una desobediencia establecida en la Carta Magna. Lo que plantea el diputado Elías Agua es una forma irresponsable, sin haber iniciado la segunda discusión en el Parlamento, y él como parlamentario tiene que conocer como legislador que la segunda discusión viene pormenorizada artículo por artículo, donde él puede plantear algunas correcciones, y por supuesto la Asamblea, abriendo ese abanico de consulta, puede buscar la forma de oír a las partes. Se pueden oír a los que supuestamente son víctimas de la guarimba, se pueden oír las víctimas de estos sucesos, para brindar este instrumento legal y que la Asamblea no tenga perturbación por parte del Ejecutivo. El diputado Elías Agua, insisto en eso, está llamando al estamento militar en forma irresponsable, a desconocer, a desacatar esta ley, sabiendo que el estamento militar está obligado por la Constitución Nacional a respetar la ley, y son como el sostén del sistema democrático, a velar por esta Constitución que establece el 187, numeral 5, donde me da la competencia como legislador de decretar la amnistía, obviando los procedimientos ordinarios, y por supuesto que tiene limitaciones. Una, cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué significa eso? Estatuto de Roma, signatario nosotros desde el año 2000, cuando hay una devastación de un pueblo, situación irregular por la vía violenta, donde en forma sistemática se violan los derechos humanos, crímenes de guerra, cosa que no ha existido en Venezuela. Y la segunda limitación que establece nuestra Carta Magna, Estatuto de Roma, es que no haya violación grave de los derechos humanos, entendiendo, colegas, amigos abogados, que me da mucho dolor porque pareciera ser que no conocen lo que es los derechos humanos en forma universal, es que los únicos violadores de derechos humanos en el mundo, en el planeta, es el Estado venezolano. Y por supuesto que los violadores
de los derechos humanos grave tiene que ver con los funcionarios del Cuerpo Civil del Estado y funcionarios públicos y poderes públicos que tienen que ver con esta materia. Por favor, no tiene que ver con los particulares, porque desde el punto de vista jurídico, los particulares dividen conflictos en tribunales de control, con audiencia previa, preliminar, investigación previa, y por supuesto que el Ministerio Público es quien persigue el delito, y es allí donde se dirime el conflicto. Y si hay elementos de convicción que pudiera pasar a juicio a un determinado ciudadano porque cometió un hecho punible, bueno, se encargará el juez de juicio condenarlo con una revisión que puede estar a última instancia. De allí que mi preocupación es lo que se está planteando en Venezuela. Primero, no acatar la Asamblea Nacional. Ningún ministro ha querido ir a la Asamblea Nacional, desconociendo el voto directo popular del pueblo ordinario que reside en el pueblo a través del CID. En segundo lugar, desconocer ya de una vez y colocar nuevamente en una pelea entre pueblo y pueblo. Y por eso que la Asamblea Nacional tiene que minuciosamente examinar estos artículos para blindar esta legislación, que por cierto es una amnesia del delito, es un olvido del delito, y lo preciso como abogado penalista. Son delitos que no están condenados, que están en etapa de investigación y por supuesto pudiera estar algunos en juicio. Allí que los asesores del gobierno y los abogados del gobierno tienen que estudiar un poco y irse a la parte académica, porque están planteando cosas fuera de lugar. Por lo tanto, la Asamblea tiene que difundir esta información, tiene que hacer foros, consultas, tiene que incluso hablar con los poderes públicos, hablar con el Ministerio Público para revisar los casos y por supuesto hablar con el Poder Judicial para hacer saber que es competencia única y exclusiva el artículo 187, numeral 5 de la Asamblea Nacional. No tiene derecho a una revisión por parte del Ejecutivo, cosa distinta a la ley formal que establece el 216, donde una vez que se legisle en materia de este caso, puede pasar al presidente de la República para que le ejecútese. Si el presidente de la República no está de acuerdo, la puede regresar en una, dos o tres oportunidades o consultarle al TCJ y regresa a la Asamblea como ley formal, donde la Asamblea, el presidente, el vicepresidente y segundo vicepresidente pueden promulgarla con su gaceta interna, y que esta legislación está blindada, y el llamado es que los parlamentarios asuman esa responsabilidad.